Un saludo cordial y afectuoso para toda la audiencia y para el Ministerio Verdad Adventista. Agradecemos a Dios por el estudio del trimestre del Gran Conflicto y por la lección número 10, programada para el sábado 8 de junio, el Espiritismo desenmascarado. El mismo Señor descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes, a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Primera Tesalonicenses 4, 16, 17. Jesús prometió volver por su pueblo, cuando haya preparado el lugar para ellos en la casa de su Padre Celestial. Juan 14, del 1 al 3. Y Pablo escribe que en la segunda venida de Cristo los muertos fieles en Cristo resucitarán primero, y luego los fieles vivos serán transformados al toque final de la trompeta, y juntos van con Cristo al cielo. Juan 14 del 1 al 3, Primera Tesalonicenses 4, 16, 17, Primera de Corintios 15, 52. La ida al cielo para los creyentes será una realidad hasta la segunda venida de Cristo. 1 Corintios 15, 22, 23. En ninguno de los versículos citados se alude a que el alma es inmortal, ni que inmediatamente después de la muerte el justo irá al cielo y el malo al infierno. Cristo traerá la recompensa de los justos en la segunda venida. Mateo 16, 27, Apocalipsis 22, 12. Pero la recompensa de los infieles será 1000 años después de la venida del Señor. Apocalipsis 25 y 15. La doctrina bíblica para la vida futura e inmortal en el caso de los justos y para la condenación eterna en el caso de los impíos es la resurrección de los muertos. Juan 5, 28, 29. Sin embargo, el muerto duerme en la tumba hasta la resurrección. No tiene conciencia ni sentimientos y no participa en ninguna de las actividades bajo el sol de los vivos. Eclesiastés 9, 4 al 6. La resurrección de Cristo fue corporal, Lucas 24, 39. Y en la resurrección de los justos dará un cuerpo semejante al de la gloria suya a cada uno de ellos. Filipenses 3:21. La doctrina popular de la inmortalidad del alma es la base del espiritismo. Es tan antigua como la humanidad misma. Fue originada cuando Satanás, la serpiente antigua, Apocalipsis 12:9, engañó a Eva en el Edén, afirmando que si comía del fruto prohibido por Dios no moriría. Génesis 3:4. En Génesis 2 del 15 al 17, Dios había dicho al hombre que había plantado un huerto en el Edén, lo puso allí para que lo labrara y lo guardase, pero le restringió comer únicamente del árbol de la ciencia del bien y del mal, y que si desobedecía moriría, y lamentablemente Adán y Eva desobedecieron y comieron el fruto prohibido. Génesis 3:6, 1 Timoteo 2:14 y Romanos 5:12. Satanás se ha encargado, por la vía de la superstición y de la falsa religión, que la doctrina de la inmortalidad del alma sea aceptada de forma universal. Satanás es el padre de la mentira, Juan 8:44, y Jesús advirtió que en el tiempo del fin engañará a millones de personas mediante fenómenos espiritistas. Hará señales y prodigios mentirosos y tratará de engañar aún, si fuere posible, a los escogidos. Mateo 24:24. Por lo tanto, nuestra única salvaguardia es una relación personal y fiel con Cristo y una sólida base en las enseñanzas de la palabra de Dios, teniendo en claro lo que la Biblia dice acerca del estado de los muertos.
Estudiaremos 3 temas bíblicos sobre el espiritismo. Número 1. Las consecuencias mortales del espiritismo. 2. La muerte en las Sagradas Escrituras. Y 3. El espiritismo en los últimos días. Finalizando, como es nuestra costumbre, con las aplicaciones pertinentes. Comencemos con las consecuencias mortales del espiritismo. El diccionario Webster define el espiritismo como una creencia de que los muertos se comunican con los seres vivientes. De esto deriva la creencia del alma inmortal, o que el espíritu del hombre sobrevive separado del cuerpo después de la muerte. Y esta creencia es la base del espiritismo antiguo y moderno, y apoya la comunicación entre vivos y muertos. Cuando introdujo Dios a Israel en la tierra de Canaán, le prohibió participar de toda clase de espiritismo y de ocultismo. Deuteronomio 18, del 10 al 12. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que haga estas cosas, y por estas abominaciones Jehová echa estas naciones de delante de ti. Los que practicaban espiritismo en cualquiera de sus formas eran muertos. Levítico 20:27. El espiritismo dice que existe comunicación entre vivos y muertos, pero Deuteronomio 18:10 condena esta práctica y aclara que los muertos no son los que responden a quienes entran en comunicación con ellos, son los espíritus demoníacos. Ellos escuchan espíritus engañadores y doctrinas de demonios. 1 Timoteo 4:1. El pueblo de Dios no puede consultar a divinos ni a medium espiritistas. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded. ¿No consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Isaías 8, 19, 20. Continuamos con la muerte en las Sagradas Escrituras. La Biblia es clara en decir que por causa del pecado el hombre es mortal. Isaías 51:12. Y también el alma es inmortal. Ezequiel 18:4. Porque la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. En la muerte no hay conciencia. Los muertos nada saben. Su memoria es puesta en olvido. Salmo 146:4, Eclesiastés 9:5. El muerto deja de ser como la nube se desvanece y se va. Así es el que desciende al Seol, no subirá. Job 7, del 7 al 9. En la creación del hombre, Dios lo forma del polvo de la tierra y sopla en su nariz aliento de vida o soplo de vida. Y el hombre fue un alma viviente. Génesis 2:7. En ninguna parte de este versículo dice que el hombre tiene dentro de su ser una entidad independiente que sobrevive a la muerte. Mientras tenga el aliento de vida, el hombre es un alma viviente. Y cuando muere, esta unidad de cuerpo y aliento de vida se rompe, y el soplo de vida vuelve a Dios, quien lo dio, y el cuerpo se convierte en polvo y vuelve a la tierra. Eclesiastés 12:6. Y como ya vimos en la introducción, Juan 5, 28, 29 dice que buenos y malos resucitarán de los muertos, unos para vida y otros para condenación eterna. Por lo tanto, solo el Dios creador puede destruir totalmente al hombre. El hombre mismo solo puede eliminar su existencia temporal mediante el suicidio o la de su prójimo mediante el homicidio. Mateo 10:28. Sin embargo, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento enseñan que la muerte es un sueño. Primero de Reyes 2:10, 11:43 y 14:20.
Los salmos lo llaman el sueño de la muerte, Salmo 13:3, Job 14:12, Salmo 17:15, Juan 11 del 11 al 14. La creencia de que los muertos van directamente al morir al cielo y allí están alabando y glorificando el nombre de Dios también es falsa. No alabarán los muertos ajá, ni cuantos descienden al silencio. Salmo 115, 17. Porque en la muerte no hay memoria de ti, en el Seol, ¿quién te alabará? Salmo 6:5. En el Nuevo Testamento, en el sermón de Pedro en el día del Pentecostés, en Hechos 2:29, dijo que el rey David se encontraba aún en su sepulcro en esa época. Y luego en Hechos 2:34 dijo que David aún no había subido al cielo, mucho menos se encontraba alabando a Dios allí. Otro de los fenómenos paranormales que experimentan las personas diagnosticadas clínicamente como muertas son las ECM, las experiencias cercanas a la muerte. Todas estas personas que han experimentado este fenómeno en la literatura moderna son consideradas clínicamente muertas, pero que no estaban en realidad muertas. Sus testimonios deben de confrontarse con Lázaro de Betania, quien sí estuvo muerto 4 días en la tumba y cuyo cadáver ya estaba en descomposición. Juan 11:39. Lázaro ya resucitado no dio ningún testimonio de vida después de la muerte, ni de ninguna experiencia en el más allá, ni en el paraíso, ni en el infierno, ni en el purgatorio. Lo que confirma el silencio de los resucitados en los tiempos bíblicos es la clara enseñanza sobre el estado inconsciente de los muertos. Y podemos considerar Job capítulo 3 del 11 al 13, Salmo 115, 17 y 146, 4 y Eclesiastés 9, 10. Si aplicamos la regla básica a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Isaías 8:20. Las únicas posibilidades de las SM son que la persona no había muerto y sufrió alucinación psicoquímica natural bajo condiciones extremas, o que pudo ser una experiencia satánica engañosa y sobrenatural la que se produce para respaldar la creencia antigua del no moriréis, Génesis 3:4. Y el que les presenta este panorama luminoso para buenos y malos sin ninguna distinción, es Satanás disfrazado de ángel de luz, 2 Corintios 11:14. Estas SM, por cierto, tienen dificultades para armonizar la idea de una vida después de la muerte inmediatamente con la clara enseñanza bíblica de que únicamente cuando Cristo regrese los cristianos reciben su recompensa final. Mateo 16:27. La Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, enfatiza la doctrina de la resurrección de los muertos. Daniel 12:2, Job 19:25-26, Juan 5:28-29, 1 Corintios 15:55. Cuando Jesús fue notificado de que Lázaro estaba enfermo, demoró su visita y él murió. Cuando habló de él a sus discípulos, comparó la muerte con el sueño. Nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Juan capítulo 11. Marta, hermana de Lázaro, creía en la resurrección de los muertos y no en la inmortalidad del alma. Ella le dice a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Ella le responde: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Juan 11, 21 al 24. Y cuando Jesús resucita a Lázaro, no le pidió que regresara ni del cielo ni del infierno. Sencillamente le ordenó que saliera de la tumba. Y de inmediato salió del sepulcro.
Juan 11, 43, 44. Por la victoria de Cristo en la cruz del Calvario sobre Satanás, el pecado y la muerte, nuestro Salvador Jesús quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. La resurrección de Cristo es la garantía de que la tumba ya no puede retener a sus víctimas creyentes en Cristo, porque ellos saldrán victoriosos del sepulcro en la segunda venida de Jesús. En la Biblia se habla de resurrecciones temporales donde los personajes como el hijo de la viuda de Naín y Lázaro de Betania, entre otros, resucitaron pero volvieron a morir. Hebreos 11:35. También testifica la Biblia la resurrección de Moisés, que aparece en la transfiguración como representante de los muertos que resucitarán en ocasión de la segunda venida de Jesús. Romanos 5:14, Mateo 17, del 1 al 3. Este es un caso de una resurrección especial y tipológica, pero la resurrección principal en el orden de importancia es la de nuestro Señor Jesucristo, y es la única que garantiza la victoria sobre el pecado y sus consecuencias eternas. Pablo habla de su importancia en 1 Corintios 15, 16 al 18. Cuando Cristo resucitó, Él también resucitó a un grupo de fieles que llevó al cielo como primicias. Estos son la muestra de que en su segunda venida Él vendrá para llevar al resto de cristianos fieles a la casa de su Padre. Juan 14, del 1 al 3. Fue entonces la resurrección de Cristo la que dio sentido a las resurrecciones tipológicas como la de Moisés y la de las primicias que Él llevó al cielo después de su resurrección. 1 Corintios 20 al 22. Pero el resto será resucitado en la venida de Cristo. La descripción de los evangelios de la resurrección de Cristo indica de que Él no fue inmediatamente después de su muerte al cielo. Él fue al tercer día. Y Lucas 23, 42, 43 aclara que el ladrón penitente que agonizaba en la cruz entendía esta verdad y por eso le pide a Jesús que se acuerde de él cuando venga en su reino, en su segunda venida. Y Cristo se acordará de este ladrón penitente y de todos los creyentes que duermen en la tumba para llevarlos a su reino, en su segunda venida. ¿Qué sentido tienen estos versículos si los muertos al morir ya están en la dicha del cielo? Pero más profundamente preguntemos acerca de lo que Pablo confronta cuando dice que si Cristo no hubiera resucitado, todos los creyentes estaríamos perdidos. Entonces, ¿cómo se podría asegurar que algunos ya están en el cielo? Podemos concluir certeramente que Pablo coloca la resurrección de Cristo como el fundamento de nuestra propia resurrección. Sin la resurrección de Cristo, dijo, la fe de ustedes es vana, aún están en sus pecados, y los muertos creyentes permanecerían para siempre en la tumba perdidos. Pero ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. 1 Corintios 20 al 22. No se da aquí ningún lugar a ningún caso intermedio de personas que al morir vayan directamente al cielo, ni mucho menos se acepta que el alma sea inmortal. La doctrina bíblica sigue siendo la resurrección de los muertos. Pedro escribió acerca de la esperanza que tenemos en la resurrección, en la venida de Cristo, cuando dijo, recibiremos la herencia que nunca puede perecer, ni contaminarse, ni marchitarse, que está reservada en el cielo para ustedes. Primera de Pedro 1:4. Sin embargo, si los muertos ya estuvieran en el cielo, ¿por qué habla Pedro de una herencia reservada en el cielo para su pueblo?
Es evidente que los creyentes del Nuevo Testamento anhelaban el regreso de Cristo y la resurrección de los muertos para que se cumpliera esta bendita promesa. Continuamos con el espiritismo en los últimos días. En el sermón profético del Monte de los Olivos, Jesús inicia recibiendo la pregunta de sus discípulos: Señor, dinos, ¿cuándo sucederán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Mateo 24:3. Y su respuesta inicial fue: mirad que nadie os engañe. Mateo 24:4. Luego describe una serie de engaños que se resumen en Mateo 24:24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Jesús advierte que las señales y milagros y prodigios estarán en función de la obra de engaño de Satanás. La Biblia dice que la segunda bestia, es decir, el falso protestantismo, conocido también como falso profeta, Apocalipsis 13 del 13 al 17, 16, 13 al 14 y 19, 20. Este poder engañará a los moradores de la tierra con señales y prodigios que incluyen hacer descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Este poder milagroso no proviene de Dios sino de Satanás. Analicemos la mención de hacer llover fuego del cielo delante de los hombres. Primero, es una alusión al poder de Satanás, que en el libro de Job se describe que Satanás quemó con fuego del cielo los rebaños del patriarca. Job 1:16. Segundo, esta expresión también alude a una falsificación del poder que recibieran los discípulos en el día del Pentecostés, cuando se posaron sobre ellos lenguas de fuego y recibieron dones del Espíritu Santo para la predicación mundial del Evangelio en los idiomas conocidos. Hechos 2 del 1 al 4 y 1:8. Vemos esta falsificación en los movimientos carismáticos y pentecostales y sus diversos milagros que cautivan a miles de personas, pero los están guiando a una abierta rebelión contra Dios porque les enseñan a pisotear los mandamientos de la ley de Dios. En 2 Corintios 11:14 dice: y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Valiéndose de esta creencia de la inmortalidad del alma, personifica entidades paganas veneradas aún por el mismo cristianismo. Esto justifica para muchos las famosas apariciones marianas. Y si ponemos atención a uno de los títulos que se le aplican a la entidad, es la Reina del Cielo. Y la Biblia explica que este culto es tan antiguo y de origen pagano, mucho tiempo antes de que naciera la Virgen María. Podemos verlo en Jeremías 44, 18 al 19, donde el pueblo de Israel, que había caído en esa apostasía, hacía tortas y sacrificios a la Reina del Cielo. Pero Satanás y sus demonios también personifican a parientes o amigos difuntos, cautivando los sentidos y usando los sentimientos humanos más nobles. Y citamos el caso cuando el rey Saúl pide a una divina de Endor consultar al difunto Samuel. 1 Samuel 28, 6 al 21. Quien personifica a Samuel en esta ocasión fue un espíritu demoníaco, tal como anunció Pablo en 1 Timoteo 4:1, porque los muertos no están conscientes en el estado de la muerte. Salmo 146:4, Eclesiastés 9:4 al 6. Pero Jesús advierte también que Satanás falsificará su segunda venida y aparecerá en muchos lugares de la tierra. Entonces, si alguno os dijere: mirad, aquí está el Cristo, mirad, allí está, no lo creáis. Así que si os dijeren: mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Mateo 24, 23 y 26. Pretenderá contestar las oraciones de los cristianos y se presentará con un brillo que nunca ha sido visto por ojos humanos, semejante a la descripción de Apocalipsis 1,
del 11 al 13. Desviará a miles de la ley de Dios, pero su intención será especialmente engañar, si fuere posible, a los escogidos. Mateo 24:24. Su objetivo es procurar que el remanente escatológico que guarda los mandamientos de Dios, Apocalipsis 14:12, acabe aceptando el cambio del día de reposo del sábado al domingo y pisotee el cuarto mandamiento de la ley de Dios, Éxodo 20 del 8 al 11, y de esta manera abandone la fe de Jesús. Todo esto lo intentará utilizando todo tipo de presiones, multas, pérdida de bienes, no poder poseer recursos para comprar y vender, la cárcel y finalmente un decreto universal de muerte. El pueblo de Dios debe de estar en guardia y velando con mucha oración para que nada ni nadie le aparte del amor de Jesús. Romanos 8:39. El pueblo remanente no debe de ser cautivado por lo que vean sus ojos. Debe recordar el escrito está de la palabra de Dios, que le indica en Juan 14 del 1 al 3, que el propósito de Jesús en su segunda venida no es quedarse aquí en la tierra. Él fue a preparar un lugar para los fieles y viene únicamente a recoger a los suyos para llevarlos a la casa de su Padre Celestial. Ver también Hebreos 9:28. Pablo describe con claridad que la reunión de Cristo con su pueblo será en el aire. Primera de Tesalonicenses 4:16-17. Jesús no pondrá pie en la tierra en su segunda venida. También las descripciones de Pablo que da sobre lo que ocurrirá al impío y al que no es obediente al Evangelio son más que claras. El resplandor de la gloria que acompañará a Cristo en su venida matará al impío. Segunda Tesalonicenses 1:7-8 y 2:8. Y Apocalipsis ubica la segunda venida de Cristo en los eventos de la séptima plaga, porque Cristo viene después del cierre de la gracia y cuando ya se han derramado los juicios de las 7 postreras plagas en la tierra. Apocalipsis 19 del 11 al 21. Satanás ha preparado la mente del mundo a través de la industria cinematográfica. Los llamados efectos especiales de Hollywood están alineando los sentidos para que cuando se manifiesten las señales y prodigios y milagros mentirosos que indica Apocalipsis 13 del 13 al 17, Apocalipsis 16, 13, 14 y 19, 20, donde exhibirá Satanás su poder cuando falsifique la segunda venida de Cristo. Hemos estudiado también que el gran conflicto se centra en la adoración. En la falsificación de la segunda venida de Cristo, Satanás pretenderá convencer al mundo secular y religioso que él fue el que cambió o dio la orden al papado para que cambiara los tiempos y la ley, Daniel 7:25, transfiriendo la solemnidad del sábado al domingo. Con esto justificará ante miles de habitantes de la tierra que pueden transgredir la ley de Dios sin ninguna penalización. Así que aparte de lo que nuestros sentidos puedan ver, está el principio bíblico de que la ley de Dios es inmutable, como Dios mismo, Salmo 111, 7, 8, y que el pecado es la transgresión de la ley de Dios, Primera de Juan 3, 4, y que si violamos por lo menos uno de los 10 mandamientos seremos culpables de violar toda la ley de Dios, Santiago 2, 10 al 12. En el gran conflicto que se centra en la adoración, el mundo ha sido engañado ya por siglos anteriores y se le ha negado la vigencia del decálogo. Muchos ahora tendrán una oportunidad entonces para decidir en favor o en contra de la ley de Dios y de la observancia del sábado. Pero otros verán en las palabras mentirosas del falso Cristo un motivo para causar indignación contra la minoría que mantiene su fiel observancia de la ley de Dios y guarda el sábado bíblico. Esto fortalecerá la promulgación de un decreto de exterminio contra ellos.
a la luz de la Biblia, como dice Daniel 11, 44 y 45. Algunos se adelantarán a este decreto y habrán mártires de la fe por ser fieles a la ley de Dios y a la fe de Jesús. Por otra parte, muchos que en otras condiciones fueron fieles a Dios, bajo estas amenazas apostatarán de la fe, engrosarán las filas de la oposición y se tornarán en los más acérrimos enemigos de sus hermanos de antaño. En todo este escenario vemos el papel que desarrollará el espiritismo, preparando al mundo para el último gran engaño. Porque así como Satanás disputó el trono de Dios en el cielo, Isaías 14, del 12 al 14, sigue disputando aquí en la tierra el ser reconocido como soberano y adorado por los moradores de la tierra. Satanás sabe que quien no adora a Dios acabará adorando cualquier cosa, y las alternativas que propone son adorar a la bestia, a la imagen de la bestia. Apocalipsis 14:9, recibiendo la marca de autoridad del papado el domingo, como día universal de reposo. Observancia que es apoyada por el protestantismo apóstata, y luego adorarlo a él cuando personifique a Cristo viniendo por segunda vez. Apocalipsis 13, 4, 5 y 8. Y solo los que tengan a la palabra de Dios como su regla infalible de fe y de doctrina, y sean fieles a Jesús en la observancia de sus mandamientos, incluyendo el sábado bíblico, podrán resistir la prueba final y vencerán con el Cordero. Apocalipsis 17:14. Finalizamos con las aplicaciones pertinentes. El poder de Satanás ahora para tentar y engañar es 10 veces mayor que en los días de los apóstoles. Su poder ha aumentado y aumentará hasta que le sea quitado. Su ira y odio se hacen más fuertes a medida que su tiempo de trabajo se acerca a su fin. Tomo 2 de dones espirituales 277. Merced a los 2 errores capitales, el de la inmortalidad del alma y el de la santidad del domingo, Satanás prenderá a los hombres en sus redes. Mientras aquel forma la base del espiritismo, este crea un lazo de simpatía con Roma. Los protestantes de los Estados Unidos serán los primeros en tender la mano a través de un doble abismo al espiritismo y al poder romano, y bajo la influencia de esta triple alianza, este país marchará en las huellas de Roma, pisoteando los derechos de conciencia. Seguridad y paz en el conflicto de los siglos 645, Maranata, el Señor viene, 193. Satanás se ha estado preparando hace mucho tiempo para la ofensiva final que va a lanzar con el fin de engañar al mundo. Puso el fundamento de su obra cuando dijo a Eva en Edén: no moriréis. El día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Génesis 3, 4, 5. Poco a poco se ha preparado el camino para su obra maestra de engaño, el desarrollo del espiritismo. Aún no ha logrado el pleno cumplimiento de sus designios, pero lo conseguirá en los últimos tiempos, y el mundo será incorporado en las filas de este engaño. Rápidamente se están adormeciendo como consecuencia de una fatal seguridad para despertar solamente cuando se derrame la ira de Dios. Historia de la Redención 418. Muchos serán confrontados con espíritus de demonios que personificarán a parientes o amigos queridos y que proclamarán las herejías más peligrosas. Estos espíritus apelarán a los más tiernos sentimientos de simpatía. Harán milagros a fin de sostener sus asertos. Debemos estar listos para resistirlos con la verdad bíblica de que los muertos no saben nada y que los que aparecen como tales son espíritus de demonios. Seguridad y paz en el conflicto de los siglos 616, Maranata, el Señor viene, 173. A medida que nos acercamos al fin del tiempo, habrá una demostración cada vez mayor de poder pagano. Deidades paganas se manifestarán en su notable poder y se exhibirán a sí mismas ante las ciudades del mundo. Y esta delineación ha comenzado a cumplirse. Testimonios para los ministros 117, 118, el Evangelismo 511.
Pronto aparecerán en el cielo signos pavorosos de carácter sobrenatural en prueba del poder milagroso de los demonios. Los espíritus de demonios irán en busca de los reyes de la tierra en todo el mundo, para aprisionar a los hombres con engaños e inducirlos a que se unan en su última lucha contra el gobierno de Dios. Mediante estos agentes, príncipes como súbditos serán engañados. Seguridad y paz en el conflicto de los siglos 681, 682, la fe por la cual vivo 291. No se le permitirá a Satanás contrahacer la manera en que Jesús vendrá. El Salvador previno a su pueblo contra este engaño y predijo con claridad cómo será su segundo advenimiento. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24:27. No se puede remediar semejante aparición. Todos la conocerán y el mundo la presenciará. ¿Se sienten los hijos de Dios actualmente firmes en la palabra divina para no ceder al testimonio de sus sentidos? ¿Se atendrán ellos en semejante crisis a la Biblia y a la Biblia sola? Conflicto de los siglos 609-610. El acto que coronará el gran drama del engaño será que el mismo Satanás se dará por el Cristo. Hace mucho tiempo que la Iglesia profesa esperar la venida del Señor como consumación de sus esperanzas. Pues bien, el gran engañador simulará que Cristo ha venido. En varias partes de la tierra se manifestará como un ser majestuoso de brillo deslumbrador, parecido a la descripción de Apocalipsis 1 del 13 al 15. La gloria que le rodee superará lo que hayan visto ojos mortales. El grito de triunfo repercute por los aires: Cristo ha venido, Cristo ha venido. El pueblo se postra en adoración ante Él, mientras levanta sus manos y pronuncia bendiciones como Cristo lo hacía con sus discípulos en la tierra. Su voz es suave y acompasada, aunque llena de melodía. En tono amable y compasivo enuncia algunas verdades celestiales y llenas de gracia que pronunciara el Salvador. Cura las dolencias del pueblo y en su fementido carácter de Cristo asegura haber mudado el día de reposo del sábado al domingo. Manda a todos que santifiquen el día bendecido por Él. Declara que aquellos que persisten en santificar el séptimo día blasfeman su nombre porque se niegan a oír sus ángeles, que les fueron enviados con la luz de la verdad. Es el engaño más poderoso y resulta casi irresistible. Seguridad y paz en el conflicto de los siglos 681, 682, Maranata, el Señor viene, 284. Los que se oponen a las enseñanzas del espiritismo están atacando no solo a los hombres, sino a Satanás y sus ángeles. Han entrado en lucha contra principados y potestades y huestes de maldad en las regiones celestes. Satanás no cederá un centímetro de terreno a menos que tenga que retroceder gracias al poder de Dios y de los mensajeros celestiales. El pueblo de Dios debiera estar en condiciones de enfrentarlo como nuestro Salvador con las palabras: escrito está. Satanás puede citar las Escrituras como en los días de Cristo y pervertir sus enseñanzas apoyando sus engaños, pero las claras afirmaciones de la Biblia serán las armas poderosas en todo este conflicto. Historia de la Redención 417. Les deseo un feliz sábado, lleno de bendiciones en la presencia del Señor.